Historia del trabajo social por Ana Karen García González. Diferentes formas de ayuda y acción social. Estas vienen siendo caridad, beneficencia, filantropía, asistencia social, servicio social y trabajo social. Caridad. Es la ayuda al necesitado o persona que no puede valerse por sí misma y surge principalmente en congregaciones religiosas. A esto también se le puede llamar actos de buena fe. Mientras que la beneficencia es ayudar a personas en situación de calle, personas que no pueden valerse por sí mismas o grupos vulnerables. Esto con ayudas gubernamentales, también se les puede llamar asistencialismo, y según su significado proviene del latín que significa virtud de hacer el bien. Filantropía. Es tener un espíritu de buena voluntad y dedicación dirigida a promover y alcanzar el bienestar de acuerdo a la idea y sentimiento de fraternidad humana, o sea, hacer el bien sin mirar a quién. Asistencia social, forma de acción social o conjunto de ellas. En este sentido, la asistencia social hace referencia al conjunto de actividades gubernamentales o particulares que tienen por finalidad presentar ayuda a individuos y grupos necesitados social y económicamente. Esta asistencia puede ser transitoria o puede ser permanente. Trabajo social. El trabajo social es la profesión que interviene directamente con los grupos sociales que presentan carencias, desorganización o problemas sociales. El trabajo social da continuidad a las tareas y acciones benéficas y asistenciales operadas por las diversas instituciones benéficas, pero haciendo énfasis en situarlo como una forma diferente de acción social. Es muy importante mencionar que el término trabajo social contiene múltiples y variadas connotaciones empleadas de acuerdo con el contexto donde se desarrolla. En ocasiones especiales se utiliza como un sinónimo de asistencia o servicio social. Sin embargo, dentro de la misma acción profesional del trabajo social interactúan niveles, enfoques y orientaciones que incluso son contradictorios y que en ocasiones efectivamente son equiparables a las actividades y visiones de anteriores formas de ayuda y acción social. Formas de ayuda y de acción social en México de 1521 a 1920. Las formas de ayuda y acción social en la Nueva España de 1521 a 1700 era la mayor labor social era convertir a los indios al cristianismo. Crearon pueblos, hospitales, cajas de comunidad. Las formas de ayuda y acción social en la Nueva España de 1701 a 1820, hay más instituciones religiosas de ayuda a protección para los necesitados, aumentan hospicios, casas de beneficencia, casas de expósitos, leprosarios, cofradías, hospitales y se funda Monte de Piedad. Se crea las formas de ayuda y acción social del México cismático de 1821 a 1876, se crea la Junta del Fomento de Artesanos, no logran armar acciones sociales definidas, por tanto se retoman las acciones sociales de la Iglesia. Las formas de ayuda y acción social en el Porfiriato de 1877 a 1910 se ejemplifican las 12 riendas del Porfiriato, que vienen siendo represión y pacificación, divide y vencerás con los amigos, control y flexibilidad con los gobernantes y gabinetes, sufragio efectivo sin reelección, domesticación del poder legislativo, domesticación del poder judicial, pan y palo con el ejército, política de conciliación con la Iglesia, gallardía en la política exterior, acoso a la prensa, doma de intelectuales, culto a la personalidad. Sí. Las formas de ayuda y acción social en el periodo de la Revolución Mexicana se crean las reformas agraria, social, educativa y democrática. Pasando a otro tema, antecedentes del trabajo social en México de 1920 a 1933. Los antecedentes del trabajo social en el área educativa empezaron en 1921, cuando Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, que transforma el sistema educativo, sus contenidos, calidad y trata de darle una dimensión social. Los establecimientos educativos eran las inspecciones y las misiones culturales. Los inspectores, cuyo trabajo era inspeccionar a los maestros de las escuelas rurales y a su vez alentaban acciones sociales entre los mismos campesinos e indígenas.
En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles plantea que se seleccionará 5 zonas típicas que fueron estudiadas y en los propios lugares por igual número de comisiones integradas por un ingeniero agrónomo, un médico higienista y una trabajadora social. Todo esto con el fin de mejorar las condiciones en los ámbitos económico, social, moral y material en dichas zonas. Por todo esto se vieron en la necesidad de tener la presencia de un cuadro especializado en apoyar las labores del trabajo comunitario, un personal auxiliar encargado de organizar y participar como agente cultural y promotor social y político, propagando valores, normas e ideas revolucionarias y nacionalistas. Los antecedentes del trabajo social en el área de salubridad pues empiezan en 1922. Se establecen los primeros centros de higiene infantil, asimismo en 1925 se promueve y se legisla la Federación de la Salubridad. En ese mismo año se crea la Escuela de Salud, esta con el fin de formar médicos y personal de salud mejor capacitados para brindar una mejor atención. En 1926 se instauraron las brigadas sanitarias móviles que realizaban las labores médicas y sociales y promovían la medicina preventiva y hábitos higiénicos en las diferentes comunidades y poblados rurales del país. En 1928 se crea el Departamento de Salubridad Pública que impulsó intensamente las campañas sanitarias, los servicios de higiene infantil, servicios de higiene escolar y servicios de dispensarios. En el Hospital General en México, al igual que en otras instituciones médico-social, las personas encargadas de realizar actividades de orden social eran empíricas, lo que hace para los directivos del Hospital General de México tuvieran la necesidad de contratar a 2 trabajadores sociales titulados en el año de 1948. Por lo anterior, la creación, conjugación y necesidad de servicios sanitarios hizo indispensable que el Estado implementara la formación de personal técnico que ayudara para satisfacer las necesidades institucionales de salubridad y a partir de esto se crea la labor social dentro de las instituciones de salubridad. Los antecedentes del trabajo social en el área de la beneficencia. En 1926, por decreto presidencial, la beneficencia pública se constituye como órgano directriz dentro del aparato estatal. En 1929 se crea la Gota de Leche, que son centros asistenciales. Dentro de estos se nombran las inspectoras de beneficencia pública que investigaban las solicitudes de ayuda familiar. En 1931 se establece el Consejo Supremo de Defensa de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación. El personal encargado de operar las instituciones benéficas eran personas voluntarias, en su mayoría eran mujeres, o personas que habían estudiado social work en USA y que podían desarrollar su conocimiento en dichas instituciones. A pesar de todo lo bueno que traen estas instituciones, hubo quienes estaban en contra y nos referimos a grupos católicos que sabotearon y utilizaron el poder que aún tenían para estar contra las instituciones benéficas rurales, pero al final de cuentas se logró a pesar de que ellos estaban en contra. Los inicios de la profesionalización del trabajo social. En el caso de México, el trabajo social surge ligado estrechamente al fortalecimiento, expansión y modernización del Estado posrevolucionario, principalmente por las urgencias requeridas por la matriz social del mismo para consolidar un marco institucional necesario para concretizar las demandas sociales de revolución. Es por esto lo que decimos que comenzando la década de los 20 y hasta 1933, las instituciones estatales relacionadas con las áreas sociales se van a dar la tarea de capacitar a su personal para operarlas, realizando las labores y actividades de ayuda a los necesitados y ayuda a otros profesionales en el área social. Es entonces que decimos que en México el trabajo social aparece como labor social reconocida y legitimada en situaciones sociales y espacios comunitarios para después dar paso a la creación de una carrera formadora de personal técnico. Desarrollo histórico del trabajo social en México de 1934 a 1992. Bueno, el desarrollo del trabajo social en el periodo cardenista de 1934 a 1940 se desarrolla
el trabajo social limitando su campo de acción a la Ciudad de México y otros grandes centros urbanos. Fue necesario redefinir la información en el trabajo social para que estos implementaran cursos de capacitación y formación. En 1937 se crea el Plan de Estudios de la carrera en la Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social. En 1940 se crea la carrera de Trabajo Social en la Escuela de la Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UNAM. El 12 de agosto de 1936, Lázaro Cárdenas emitió un oficio presidencial donde solicita que se aprovechen los servicios de las trabajadoras sociales en las instituciones. Luego pasamos al trabajo social en el desarrollo capitalista de 1940 a 1970. En esta los gobiernos siguientes al de Ávila Camacho forman instituciones donde el quehacer del trabajador social es reconocido masivamente y se instauran formalmente las oficinas del trabajo social en los hospitales generales. En los hospitales General Juárez, Homeopático Central Militar, Enfermedades de la Nutrición y en el Manicomio Federal. En 1952 se crea en la Secretaría de Salud las direcciones generales de higiene y asistencia materno-infantil, la de rehabilitación, la de asistencia médica y la de asistencia social, incorporándose en ellas personal de trabajo social. Con el enorme logro de la joven profesión en 1954 se divide la Dirección de Enfermería y Trabajo Social y es creada la Dirección de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Acontecimiento que hizo evidente la importancia que se imprimió a las funciones profesionales. En 1940 se establece la carrera del trabajo social en la UNAM con una duración de 3 años. El plan de estudios se ha ido modelando a través de los años, aunque la primera escuela de trabajo social que elevó el nivel académico de técnico a licenciatura fue la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 1967. En 1968 se aprobó el plan de estudios que consistía en 9 semestres, se realizaba servicio social y tesis para titularse. Comprendía materias sociológicas, incluyendo las técnicas de investigación social, materias psicológicas, jurídicas, médicas y de enseñanza específica del trabajo social. En la década de los 60 y sobre todo a finales aparecieron elementos de impugnación hacia la labor del trabajo social asistencialista y tradicional, fundamentos que se plasman en las currículas de trabajo social a mediados de la década, justo cuando agoniza el milagro mexicano. Hablando del desarrollo de trabajo social en el fin del milagro mexicano de 1970 a 1982, se compone de los ciclos sexenales de Echeverría y José Portillo. Se transforma el plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social de la UNAM para crear ahora trabajadores sociales que fueran elementos catalizadores del cambio social. El nuevo plan de estudios se basaba en la teoría del conocimiento y tuvo mucha influencia en los planes de estudio de otras escuelas de trabajo social en el país. A pesar de esto, se manifestó un gran abismo entre lo aprendido en la escuela y lo que se aplicaba en la práctica, porque para elaborar el plan de estudio se consideraban aspectos ideales y no solamente lo requerido por las instituciones. El desarrollo del trabajo social en el México neoliberal de 1982 a 1992. La Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM retoma un nuevo plan de estudios para formar las nuevas generaciones. Este busca formar profesionales científico-humanistas capacitados teórica y metodológicamente para responder a los requerimientos y procesos orientados al desarrollo social. Es importante mencionar que en esta etapa se genera un proceso de ampliación de los espacios de acción profesional, ya que aun cuando los espacios públicos estatales serán los de mayor presencia de trabajadores sociales, los profesionales también ingresan significativamente otros espacios laborales, como los de instituciones privadas, civiles y no gubernamentales. Bueno, y ahora pasamos a lo más relevante de todo lo que vimos. Lo más relevante pues es cómo ha ido cambiando conforme la historia la carrera del trabajo social, cómo llegó a ser una carrera y cómo fueron sus inicios, cómo empezaron siendo nada más, o sea, que grupos religiosos ayudaron a los indígenas, aunque en ese tiempo se veía más como algo, tenían un propósito pues para ellos más bien, o sea, era beneficio para ellos,
y porque les daba poder, pero ahí fue evolucionando hasta después se decía que era una carrera solo para mujeres porque era una extensión de las labores domésticas. Después eran enfermeras las que hacían esta labor, y para que después era un personal técnico, ya lo hacían como una carrera, pero era una carrera técnica, para finalmente hacer ya una licenciatura en la que ya te podías titular haciendo una tesis y un servicio social. Todo esto nos ayuda a comprender, a comprender toda la historia de cómo llegó la carrera hasta donde está ahorita. El conocimiento adquirido durante todas estas unidades y todos estos temas lo aplico en mi vida diaria, o lo pudiera aplicar en mi vida diaria, ya que como estoy formándome como trabajador social, necesito saber el campo y las áreas en las que voy a ejercer, así como también conocer la historia y poder saber los antecedentes de mi carrera para seguir mejorando y pues que siga evolucionando la carrera. Es muy importante. El aprendizaje adquirido en estas 5 unidades me va a servir a lo largo de mi vida como profesionista, porque me permite conocer los antecedentes, ver cómo está en el presente y tener una visión del futuro de nuestra carrera de trabajo social. Como conclusión general, puedo decir que como próxima trabajadora social, puedo decir que la carrera ha pasado por tanto para ser tomada en cuenta como tal, que me enorgullece ser parte de ella durante los próximos años, poder formarme como trabajador social, y el conocer todos los antecedentes, su historia y cómo llegó a ser lo que hoy es, me hace querer aún más ser trabajador social. Y pues muchas gracias.